degenerativas y ya tenemos las miodistrofias, las enfermedades neuromusculares también para la próxima semana. Entonces, estamos todo el tiempo, felizmente. Muy bien, vámonos por tumores del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que no son frecuentes, ¿no? No son frecuentes. Las patologías metastásicas más frecuentes son, las patologías tumorales más frecuentes son las metástasis, ¿no? Usualmente de mama y pulmón. Hay una gran variedad de neoplasias, tanto primarias como metastásicas o secundarias, y todas ellas son de pronóstico reservado, excepto lo más frecuente, que es el meningioma, porque de las neoplasias benignas, el meningioma es el más frecuente. Seguimos. ¿No? Existen algunas enfermedades donde las neoplasias son, perdón, las enfermedades de fondo son más predisponentes a las neoplasias, por ejemplo, el HIV, de acuerdo a las neoplasias generalizadas. Tenemos tipos altamente malignos como los glioblastomas. Todos los glioblastomas son altamente malignos. Uno más que otro, pero todos son altamente malignos. Como les decía, los tumores metastásicos más frecuentes son los cánceres de mama, el cáncer de pulmón, los melanomas y los renales. Pero en ese orden estadístico, ¿no? Primero cáncer de mama, luego pulmón. Esa es la estadística en Estados Unidos. Miren, 600.000 personas mueren al año por cáncer en Estados Unidos, una enorme cifra. 20.000 fallecen por tumores primarios y 130.000 por tumores secundarios, o sea, por tumores metastásicos. Este es, a grosso modo, un informe estadístico de cuál es la incidencia de neoplasias cerebrales, ¿no? O neoplasias, perdón, del sistema nervioso central. En la cabeza, miren, los glioblastomas. En adultos, de todas las neoplasias del sistema nervioso central, 29% a cargo de los glioblastomas. En cambio, en los niños, el meduloblastoma ocupa el 16% de los casos. El meningioma es el tumor benigno más frecuente en el sistema nervioso central, 40% de los casos. Ahora, tenemos que podemos dividir a los tumores por tipo de presentación, por la característica de la neoplasia, ¿no? Por ejemplo, los amartomas son los astrocitomas cerebelosos, los astrocytomas bipolares, los quistes cerebelosos en la enfermedad de von Hippel-Lindau, los teratomas pineales. Si estamos hablando por edad, ¿no? ¿En quiénes se presentan menores de 20 años? ¿En qué neoplasias se presentan, o qué neoplasias del sistema nervioso central se presentan en menores de 20 años? Los meduloblastomas, los espongioblastomas, los gliomas de nervio óptico, los pinealomas. Estos tres primeros son, ¿no?, los glioblastomas. También por edad tenemos que es más frecuente en la sexta década los meningiomas y los glioblastomas. Existen cuadros familiares asociados a neoplasias como las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Cuando hay tumores en hipófisis anterior, ya sabemos, los adenomas de hipófisis, los amartomas múltiples, ¿no?, como los meningiomas. También tenemos trastornos hereditarios asociados, o mejor dicho, enfermedades neoplásicas asociadas a la herencia, los hemangioblastomas cerebelosos en la enfermedad de von Hippel-Lindau, los gliomas en la neurofibromatosis. También tenemos enfermedades neoplásicas asociadas a los virus, el virus de Epstein-Barr, que produce linfomas cerebrales, el virus de la hepatitis B, el virus de la varicela, ¿no?, el virus linfotrópico humano. Hay muchos tumores que están asociados a alteraciones moleculares y genéticas. Por ejemplo, el 50% de los astrocitomas se caracterizan por presentar una activación del gen P53 en el cromosoma 17p, ¿no? Los oligodendriomas, que tienen deleciones en 1p y 19q, y así por el estilo. Esa es una fisiología o fisiopatología de la hipertensión endocraniana. Miren arriba, en la primera presentación, vamos a tener que es, ¿no?,
el estado normal de la presión intracerebral, ¿de acuerdo? Miren, el volumen cerebral es de 1200 a 1400 centímetros cúbicos. El volumen arterial y el volumen venoso ocupan 150 centímetros cúbicos. El líquido cefalorraquídeo entre 70 y 140 centímetros cúbicos. Cuando se compensa con la presencia de la masa, ¿no? Las presiones intracerebrales tratan de ser compensadas. Entonces, disminuye la cantidad de líquido cefalorraquídeo, pero se mantiene el resto y disminuye el volumen de drenaje venoso. Pero cuando la masa ya es muy grande, se desarrolla un estado no compensado de la presión intracerebral. ¿De acuerdo? Entonces disminuye la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es de 70 a 140 a 75 centímetros cúbicos. Se mantiene la masa cerebral, ¿de acuerdo? Porque eso no se puede alterar. Disminuye el volumen de drenaje venoso y el volumen arterial se mantiene porque hay una presión constante, ¿de acuerdo? Entonces, la proliferación tumoral va a comprimir las venas en el tejido cerebral, ¿de acuerdo? Miren, la presencia de la masa, cómo va disminuyendo el volumen sanguíneo venoso. Hay un aumento de la presión capilar, que es mayor en la sustancia blanca porque la gran mayoría de las neoplasias del sistema nervioso central son de sustancia blanca y hay como consecuencia edema. La gran mayoría de las neoplasias del sistema nervioso central son de crecimiento lento. Estamos hablando de las primarias, ¿de acuerdo? Pero llega a un volumen crítico en el cual los mecanismos de compensación fallan. Y esto es en la enfermedad avanzada, ¿no? El tumor desplaza los tejidos sanos, ¿de acuerdo? Y luego los infiltra. Ojo, no solamente los desplaza, sino que los infiltra. Entonces, este desplazamiento y esta infiltración va a producir hernias, parálisis de los nervios craneales, los signos de Kernohan y Goldman, ya lo vamos a ver adelante, los infartos del lóbulo occipital, las hemorragias del mesencéfalo e hidrocefalia. Este es el fenómeno de Kernohan-Goldman, donde hay, miren, una masa tumoral desplaza el sistema nervioso central, la corteza y la subcorteza normales las desplaza hacia abajo y esto produce una herniación, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que se compromete es la forma motora, el lado motor ipsilateral, ¿de acuerdo? Es una masa supratentorial que empuja el pedúnculo cerebral hacia el lado opuesto. Miren la flecha, hacia el lado opuesto, ¿de acuerdo? Y este produce una hemiparesia ipsilateral. O sea, es una hemiparesia en el mismo lado de la masa supratentorial. Entonces, los tumores encefálicos tienen ciertas características generales, ¿de acuerdo? Pueden producir hemiparesia progresiva. En todos vamos a tener pérdida de la capacidad para mantener una actividad mental sostenida, ¿no? Y finalmente produce incremento de la presión intracerebral. O sea, esta hemiparesia, esta pérdida de capacidad y este aturdimiento no tienen nada que ver con el incremento de la presión intracerebral. El incremento de la presión intracerebral es cuando ya la enfermedad está avanzada y el paciente va a focalizar. Recuerden que la función cerebral va a presentar al inicio de la enfermedad síntomas vagos, ¿de acuerdo? El paciente va a focalizar luego de que la enfermedad esté en un estadio moderado o avanzado, lo cual puede tomar años. Los trastornos mentales son los que están más asociados a los tumores, ¿no? Y se presenta abulia, o sea, incapacidad de la persona para desarrollar labores habituales. Entonces, el paciente está en lo que vulgarmente se dice asténico y desganado. Puede disminuir la cantidad de pensamientos y puede progresar a coma o estupor, como ya ustedes saben, cuando la presión intracraneana
ha superado los mecanismos de compensación. ¿Cuáles son los cambios en la función mental? Lo que les decía, la bulia, ¿no? Indiferencia en las actividades cotidianas y falta de iniciativa. También vamos a tener irritabilidad, cambios de humores súbitos, eso se llama labilidad emocional, inercia mental, trastornos de memoria y somnolencia, y acá al final podríamos poner convulsiones y coma. La primera característica que vamos a revisar son las cefaleas, que son un síntoma temprano solamente en el 25% de los pacientes, cuya característica puede ser variables de acuerdo a la localización y el tamaño del tumor. Junto con las cefaleas puede venir el vómito. Y si el vómito es súbito, explosivo o engatillado, como le dicen, puede ser un signo de hipertensión endocraniana. Recuerden que la localización de la cefalea nos indica de alguna forma la localización del tumor. ¿De acuerdo? Miren, el dolor en zona occipital puede denotar una neoplasia del cerebro o el agujero occipital. Los mecanismos del dolor, o sea, del dolor o del dolor de cabeza son desconocidos. No existe, como ya les comenté, el aumento de la presión intracraniana en las primeras semanas y meses del dolor. ¿De acuerdo? Puede haber también cefalea por un edema y distorsión de los vasos sanguíneos que rodean a la tumoración. Pero sí se ha visto que el aumento de la presión intracraniana produce cefalea y vómitos horarios, ¿de acuerdo? La presión intracraniana habitualmente aumenta durante la mañana y esto va a producir más cefalea y vómitos durante la mañana. Ahora, el aumento de la presión intracraniana nunca es focalizada, siempre es general, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se produce cefalea, esa cefalea va a ser generalizada, bifrontal o bioccipital. Los vómitos y mareos que habitualmente acompañan a la cefalea, ¿de acuerdo? Como ustedes habrán dado cuenta, solamente aparece en el 25% de las personas que tienen, o sea, en el 25% de las personas que tienen tumoraciones de cefalea, ¿no? Dentro de ese 25% van a aparecer personas con vómito y mareo, ¿de acuerdo? El vómito en proyectil, o el vómito explosivo, es un signo de hipertensión endocraniana, eso ya lo saben, ¿no? Ahora, dado que los tumores de la fosa posterior están más asociados con hipertensión endocraniana, entonces más frecuentemente los vamos a encontrar en este tipo de tumores. Las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas se presentan en el 20-50% de todos los pacientes. Hay que tener en cuenta que una convulsión, cualesquiera sea la forma en que convulsiona el paciente, o sea, cualesquiera sea la presentación, sea tónica, clónica, tónico-clónica, con ausencia, o cualquier otra forma de presentación de la epilepsia o la convulsión, sugiere en un adulto tumor. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de adulto es de los 21 años, 18 a 21 años para arriba, ¿no? Cualquier convulsión sugiere tumor en el adulto. La convulsión es una manifestación frecuente y las convulsiones pueden ser primero focales y luego generalizadas. Ahora vamos al tipo de neoplasia que tenemos y aquí vamos a detenernos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar el día viernes 7 de la mañana y sobrado vamos a terminar esto y hacer enfermedades neuromusculares. Y para hacer una enfermedad neuromuscular también vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a tomarlo de ejemplo, vamos a tomar de ejemplo miastenia gravis también. Muy bien, chicos, no sé si tendrán alguna pregunta. Ah, otra cosa, en el capítulo 2 ya están todas las notas puestas, ¿de acuerdo? Capítulos 1 y 2 ya están todas las notas puestas, falta el capítulo 3, me falta completar de 2 profesores y eso en el transcurso de la semana lo vamos a tener completo. Si no tienen ninguna pregunta, quedamos entonces para el viernes 7 de la mañana. Ya, doctor. Ya, doctor. Nos vemos entonces el viernes a Doctor, las muchas 7 de la mañana. Gracias, chicos. 7 en punto de la mañana nos estamos reuniendo. Hasta luego. Gracias, doctor.
Gracias.